Buenos días. Mire, vamos a estar estudiando entonces el capítulo 37 de Éxodo, ¿verdad? Estamos todavía aquí en Éxodo, ya estamos casi que terminamos con este libro tremendo, ¿no? Que nos habla mucho del amor de Dios, de su deseo de estar cerca de nosotros, de revelarse a nosotros, su creación, ¿verdad? Entonces, acuérdense que teníamos el, el tabernáculo, estamos ahorita en el lugar santísimo y tenemos en este primer pedazo del capítulo 37 detalles del arca que iba a ser Bezalel. Entonces, me gustaría que viéramos, si pueden buscar el capítulo 25 también, solamente para que veamos cómo se narra estas dos partes de las escrituras, ¿no? En el capítulo 25, en el versículo 10, dice, haz un arca de madera. En el versículo 12 dice, funde 4 anillos. En el 13 prepara. En el 14 introduce. Estos verbos que son de construir, de hacer, eh, de cómo iba a tallar y lo que iba a hacer con el arca. En el capítulo 37, entonces dice en el versículo 1, Bezalel hizo el arca de madera. En el versículo 2 la recubrió, versículo 3 fundió, versículo 4 hizo. Entonces, todos los verbos están en pasado ahora aquí, ¿verdad? Pero lo que me llamó la atención es que es exactamente lo que le había dicho Dios a Moisés allá. Entonces, el, estamos viendo es el cumplimiento de, del mandamiento. Y cuando dice, por ejemplo, haz un arca de madera de acacia de 1 metro con 10 centímetros, en el capítulo 37 dice, Bezalel hizo el arca de madera de acacia de 1 metro con 10 centímetros de largo. Todas las medidas, todas exactamente como Dios le había dicho. Entonces, muy bonito, me pareció que no es solamente una repetición, ¿verdad? Para hacernos leer más, sino que entonces podemos ver cómo esta gente se esforzó a hacer exactamente lo que Dios le mandó. Y que también Dios entonces le da la capacidad a estos hombres, en este caso a este Bezalel, para poder cumplir con todo esto. Entonces tenemos aquí el arca, desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Acuérdense que en el arca entonces estaba las tablas, estaba el pan y estaba la vara de Aarón, ¿verdad? Adentro del arca. Y, oye, tenía por aquí ahorita yo unos, déjame ver si no sé qué le hizo. Aquí está. Déjeme compartir aquí esto. Déjame ver si lo puedo compartir. Aquí, ahora sí. Acuérdense entonces que este es el tabernáculo. ¿Sí se ve? Sí, ok. Entonces, aquí está el tabernáculo. Este es el lugar santo donde está el candelabro, está el incienso, ¿verdad? La mesa del incienso, los panes de la proposición. Y aquí está el lugar santísimo. Era un cuadrado perfecto, ¿verdad? Y ahí está el arca del pacto. Entonces, este lugar era sumamente exclusivo, ¿verdad? Para Dios, para el sumo sacerdote.
que entraba una sola vez. Y entonces aquí vemos una representación del arca, toda cubierta de oro. Los querubines son importantes también, por lo que vamos a ver ahorita. La vara, estas dos varas que tenía para ser transportada el arca. Acuérdense que en este tiempo el templo era movible, entonces ellos lo tenían que mover cuando Dios les indicaba. Esta es otra representación. Entonces, esta tabla, lo que vamos a hablar hoy un poquito más, es del el propiciatorio, se llama. Este es el propiciatorio. La tapa donde están los querubines. Entonces, en esta tapa, el sumo sacerdote entraba una vez al año y rociaba con la sangre de un cordero perfecto. Acuérdense que agarraban dos corderos, a uno le ponían las manos y el sacerdote confesaba los pecados del pueblo y él iba anunciando los pecados. Entonces decía adulterio, mentira, trampa, idolatría, lo que sea, él va diciendo los pecados y la gente que está escuchando, entonces de repente, oye, yo me robé algo la otra vez allá, ahí va mi pecado. Y entonces, por la fe, el pecado del pueblo que se confesaba a Dios, el sumo sacerdote lo confesaba, se le pasaba este cordero a través de las manos, simbólicamente, ¿verdad? Pero esa es la representación. Entonces este corderito con los pecados del pueblo se llevaba fuera, por allá lejos, al desierto y se soltaba. ¡Ah, váyase! Y el cordero se iba corriendo, ese no volvía más. Se iban los pecados del pueblo, se iban allá con el cordero. El otro, porque eran dos, entonces lo degollaban y el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, ahí en este cuadrado donde está el arca, donde está la propiciación, a rociar esta sangre del cordero. Y eso lo hacía en el día de la expiación, se llama, ¿ok? Entonces, propiciación tiene que ver con propicio, favorable, el indicado, ¿ok? Y ese era el sacrificio, el lugar ahí aceptable a Dios. Entonces, esa sangre del cordero era sumamente importante y en Éxodo allá en el 25 también, en el versículo 22, cuando termina el capítulo, Dios le dice que ahí en el propiciatorio me encontraré contigo, dice el versículo, Éxodo 25, 22. Ahí me encontraré contigo. Entonces, este lugar santísimo era el sitio de encuentro. Ahí estaba la representación divina y de ahí venía el hombre, entonces, ahí venía el hombre a acercarse entonces con él. Hay unas palabras que son importantes, ¿no? Algunas veces no es muy bueno estarse metiendo con estas cosas, pero de todas maneras es importante. La palabra que se traduce como propiciación, entonces en hebreo tiene que ver con sacrificio, con la palabra sacrificio, que es kippur en hebreo. Entonces, acuérdense que esto, el Antiguo Testamento lo traducen al griego y es una de las versiones que usa Pablo, que usa Jesús mismo, también leía el Antiguo Testamento en griego. Pero entonces, más o menos usan otra palabra que se usa solamente dos veces en el Nuevo Testamento. Esa misma palabra que se usaba de propiciación allá, que tiene que ver con sacrificio, se usa dos veces en el Nuevo Testamento. Una de esas está en Romanos 3, en Romanos 3:25. Y entonces lo importante para nosotros es que aquí propiciación se refiere a Cristo y a su obra redentora. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, dice aquí en esta versión que yo uso, la nueva versión internacional,
Entonces dice desde el versículo 21, fíjense cómo dice, estamos en Romanos 3. Pero ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. Y algunas versiones entonces dice como propiciación. Entonces lo está ofreciendo es como un sacrificio aceptable, favorable, propicio, pues. ¿Okay? Entonces, ese es Jesús, que es ofrecido por nosotros. Y esto nos da entonces, según el versículo 24, la justificación. Somos justificados gratuitamente mediante la redención, ese pago que efectuó Jesús en nuestro favor. Okay, muy bonito, muy importante. Entonces, seguimos conectando lo que está haciendo Jesús aquí con el propiciatorio de allá la tapa, ¿verdad? Del arca. Y la otra parte donde aparece la palabra es en Hebreos 9:5, que ahí sí se está refiriendo directamente allá al arca, ¿verdad? Pero entonces ahora miren esta figura. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20. Miren lo que pasa aquí tan interesante. En Juan capítulo 20, desde el versículo 10, dice, los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Me parece sumamente bonito, interesante que Jesús, siendo el sacrificio propicio, favorable, aceptable, nos presenta esta figura donde hay dos ángeles sentados, uno en la cabeza y otro a los pies. Y esto lo que hace, por supuesto, es traer a la imagen el propiciatorio del lugar santísimo, donde están los querubines, uno en un lado y otro en el otro lado de la tapa, donde se esparcía la sangre del cordero perfecto inmolado, ¿verdad? Por el pueblo. Un cordero sin defecto. Acuérdense que eso era sumamente importante también. Estaban los dos querubines y lo principal entonces, el sacrificio redentor de Jesús. Entonces Jesús viene a ser la realización en realidad de ese modelo, de encuentro que había entre el pueblo a través del sumo sacerdote y Dios. Entonces, no cabe duda que Jesús es el sitio de encuentro, porque entonces allá en Romanos 3 otra vez dice que nosotros hemos pecado, estamos privados de la gloria de Dios, pero esa es la esperanza nuestra, ¿no? Pero por su gracia somos justificados. Somos justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. Acuérdense que entonces el sacrificio tenía que ver con Kippur, que era como se llamaba el día ya
de los judíos, el día de la expiación precisamente, que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Entonces, nosotros, el sitio de encuentro nuestro con Dios es en el sacrificio de Jesús. Si no hay muerte, si no hay sangre, si no hay resurrección, no tuviéramos nosotros la oportunidad de acercarnos a Dios. Y eso lo hizo Jesús. Por amor, por voluntad. Dios, siempre le agradecemos a Dios por enviar a su Hijo, ¿verdad? A morir por nosotros. Señor, te damos gracias por tu Hijo, por la cruz. Pero Jesús también lo hizo voluntariamente. Él no fue obligado que Dios le diga, anda para allá, que te vaya y vas a ser como ellos y vas a morir. No, él dijo, no, yo voy, yo voy. Y el sitio de encuentro, allí me encontraré contigo, dijo Dios allá en Éxodo 25:22. Bueno, nos encontramos con Dios nosotros ahorita en el sacrificio redentor de Jesús. Entonces, cuando nos acercamos a Él, apelamos es a la sangre de Cristo. No podemos estar pensando nosotros nunca de lo que hemos hecho, de cuánto sabemos, cuánto tiempo tenemos de fieles, hace cuánto me bauticé. Apelamos a la sangre de Jesús y a su sacrificio redentor. Por eso es que estamos aquí, por eso es que tenemos vida, por eso es que no tenemos pecado. No tenemos pecado. Una frase muy que se puede ser como, pero ¿qué se cree? No es que yo me creo nada, es lo que nos está diciendo la palabra. Nosotros en el nombre de Jesús no tenemos pecado delante de Dios. Si tuviéramos pecado, no tuviéramos acceso. Entonces, no quiere decir que no hemos pecado, ni que no pecamos, sino que Él nos justifica y Él nos hace aceptable por el sacrificio propicio, favorable. ¿Cuál fue la otra palabra que puse por aquí? Aceptable de Jesús. Entonces, hermanos, no es por nosotros. Es por Jesús y la gloria que sea siempre para Él. Entonces, el arca allá todavía allá en Éxodo 37, ya nos trae esa imagen de acercamiento, de redención, de sacrificio, del sitio de encuentro con Dios, que todavía hoy en día entonces eh, eh, es más cercano, es más movible, porque para donde estamos, donde vayamos, donde nos encontremos, también ahí Dios está con nosotros. Entonces, esas son algunas de las imágenes y de las enseñanzas entonces también de este capítulo. Por supuesto está la mesa y están otras cositas ahí que son muy importantes también, pero quería enfatizar este punto del propiciatorio. ¿Okay? Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias, te damos muchas gracias, Padre. Te damos gracias porque eres bueno, porque nos buscas, porque has diseñado la forma de que nosotros podamos vencer al pecado. Te damos gracias por ese plan, Señor, que costó mucho. Costó la sangre de tu Hijo, costó su vida, costó venir a este mundo y ser como nosotros. Costó mucho, Señor. Y en ese costo está la victoria, la redención. Y por eso te agradecemos, Padre. Te agradecemos porque estamos aquí hablando contigo delante de tu trono santo
porque hemos sido justificados. De otra manera, no podríamos, hubiera sido imposible. Gracias, Señor. Gracias por ese sacrificio redentor. Gracias por la sangre de tu Hijo. Gracias por las promesas que nos das y la esperanza que tenemos de todavía acercarnos más y verte cara a cara y estar en tu presencia sin velo, sin obstáculos de ningún tipo, sino que vamos a estar contigo eternamente. Te pedimos que nos bendigas y que nos mantengas siempre en tu gracia, Señor. Te pedimos la bendición, te pedimos perdón y te damos las gracias a través de tu Hijo, nuestro Rey, nuestro Señor Jesús. Amén.